noches, queridos amigos. Buenas noches con todos los que se vienen conectando a través de nuestras redes sociales del Círculo de Arbitraje con el Estado en la voz pública, quienes nos vienen acompañando cada domingo a las 7 de la noche en este nuevo formato de entrevistas, donde CAE, a través de sus plataformas, realiza diferentes temas, no solamente en la contratación pública, el arbitraje, sino también en la gestión pública y lo que vamos a conocer como la agenda política en el marco de una coyuntura en el cual el 6 de junio vamos a tener que elegir al nuevo gobierno, al nuevo mandatario de nuestro país, y sobre la base de las propuestas, de los planes de gobierno, vamos a conversar el día de hoy sobre un panorama en el cual tenemos que ver qué tan viables son los planes de gobierno en el marco de la economía, en el marco del Poder Judicial, en el marco también de la contratación pública, de los mecanismos de solución de controversias y sobre todo la agenda política que tendría que ser abordado por el nuevo gobierno, y para lo cual hemos invitado a Delia Muñoz, quien es abogada, especialista en temas de contratación pública, es ministra de Justicia y también especialista en temas se desempeñó como analista política también, y a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, Delia, ¿cómo estás? Hola, Jorge Avés. Gracias por la presentación. 35 años de vida profesional, me imagino que deben ser difíciles de resumir, incluso para mí, ¿no? Muchas gracias por la invitación para conversar sobre derecho con una mirada política, cosa que a veces los abogados no nos gusta mucho hacer, a pesar de que siempre estamos en el centro de la controversia. Y en ese marco, Delia, quisiéramos ponernos en contexto para los amigos que nos vienen sintonizando. ¿Cuál es tu lectura sobre los planes de gobierno? Y empecemos por la parte económica, ya que sin economía y sin inversión eh, no podemos atender las necesidades que exige la población en temas de las camas UCI, los hospitales, en tiempos de pandemia donde se exige mayor efectividad y presencia del Estado, que en estos gobiernos transitorios también los hemos ido viendo, pero te agradecería que nos muestres en temas de la parte económica y también en la parte de la contratación pública, cómo se vienen aterrizando y cuál es el contexto al día de hoy y la fotografía que seguramente tú nos vas a explicar. Te cedo el uso de la palabra, Delia. Gracias, Jorge Abel. Cuando me invitaron gentilmente a conversar sobre la situación de las propuestas de los candidatos que van a conducir el Poder Ejecutivo a partir del 28 de julio de este año, y siendo el Círculo de Arbitraje del Estado una organización y sus miembros intrínsecamente vinculados a la actividad del Ejecutivo o de los diferentes órganos, porque ustedes entran cuando hay problemas en la contratación. Entonces dije, ¿cómo está el presupuesto? ¿Qué está pasando? ¿Qué mano de obra tenemos? Entonces, siempre antes de discutir, antes de conversar, hay que saber de qué cosa es lo que estamos hablando. Entonces, yo no soy economista, no soy experta en finanzas, soy como ustedes, una persona profesional con mucha curiosidad. Miren, fíjense, este es el presupuesto del Perú en 1999 para actividades y proyectos. Esto de acá tenemos un concepto de 31.000, y en gasto de personal y obligaciones sociales el Estado tenía 7.550 millones. Y fíjense, en bienes y servicios esta cantidad, 4.969 millones. En inversiones, este monto de 6.000 y pico. Este cuadro es lo ejecutado en el 2020. Todo es fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, que ustedes pueden ingresar a estos programas que son de muy fácil manejo, que imagínense, hasta yo lo puedo entender. Entonces, respecto de lo que son actividades y proyectos,
El año 2020, el Estado peruano ejecutó esta inmensa cantidad, 177.367.000.000. Es tan grande que no sé bien ni siquiera cómo se dice. Fíjense, personal y obligaciones sociales de 7.500, en 20 años hemos pasado a 50.000, ¿no? En bienes y servicios hemos pasado de 4.900 a 35.440. Ya las inversiones están desagregadas, ¿no? En donaciones, transferencias, adquisiciones y toda una serie de rubros. Pero fíjense, quedémonos con bienes y servicios, que es donde ustedes muchas veces ingresan y van a ser seguramente parte de los comentarios que vamos a realizar. Luego, presten atención, hace 20 años, servicio de la deuda, 2.364, 2020, servicio de la deuda, 14.172. Entonces, esta es la situación que tenemos respecto de presupuesto ejecutado en actividades y proyectos. Periodo 2020, fuente MEF. La siguiente lámina va a ver quiénes son los principales proveedores del Estado. Hace 20 años, esta es la lista, era Telefónica, JJC Contratistas, Odebrecht, Constructoras, Mitsui, una serie de empresas eran las principales contratistas proveedoras del Estado. En el año 2020 se hace la misma consulta y fíjense quiénes son los principales proveedores, los contratistas del Estado. Ministerio de Economía y Finanzas, Seguro Social de Salud, Fondo Mi Vivienda, Metro de Lima, Línea 2, YIM Ferrovías, Corporación Financiera de Desarrollo, también es una entidad pública, Organización Panamericana de la Salud, Banco Agropecuario, Banco BBVA, Concesionaria Interoceánica, Concesionaria Vial, Petróleos del Perú, Concesionaria Vial, Construcción, Administración, Servicio de Agua Potable, IRSA Norte, Telefónica, Concesionaria Interoceánica, Tramo 2. Vemos cómo cambia en los últimos 20 años quiénes son los proveedores del Estado. Y seguramente ustedes que están en el mundo del arbitraje estatal también se deben haber percatado de los cambios que venimos afrontando a este nivel. Fíjense, a nivel de proveedores del año 99 al 2021, acá tienen la lista de lo que se ha gastado, ¿no? El MEF va a la cabeza, Petroperú va a la cabeza con 8.000 millones, Banco de Crédito, Fondo Mi Vivienda, Banco de la Nación. Fíjense lo que tenemos, las concesionarias IRSA, Concesionaria Interoceánica, Metro de Lima, Caja de Pensiones, Panamericana de la Salud. Fíjense todo lo que hay acá y me imagino de que luego esto servirá de base para las preguntas. ¿Cómo es la ejecución del proyecto? Encontramos de que es el gobierno nacional el que está ejecutando el 70% de actividades y proyectos. Vuelvan nuevamente a este cuadro y manténganlo en su mente. Los gobiernos locales están ejecutando el 12% de lo que son actividades y proyectos y los gobiernos regionales el 19%, ¿no? Es decir, de que estamos más o menos en un 39%, 29% de ejecución por parte de los dos niveles desconcentrados del Estado. Entonces, hasta aquí lo que es ejecución y ahora veamos a un tema que también está muy vinculado a las contrataciones del Estado, porque es la contrapartida, el de la actividad privada. Esta también es información oficial del Ministerio de Trabajo, proviene del registro de las planillas electrónicas. Ustedes conocen muy bien que a nivel laboral tenemos ciertos conceptos. La población económicamente activa es aquella que está en edad de trabajar y está además o trabajando o buscando trabajo. Allí tenemos 17.830.481 ciudadanos a marzo del 2021,
Pero sin embargo, conforme la información de planillas del Ministerio de Trabajo, solamente hay con cobertura de derechos 3.546.000. Si ustedes pueden ver acá, por el efecto de la pandemia, a nivel de la población formal, pareciera ser que se tuvo un impacto, pero que se ha recuperado bastante fácil, ¿no? Esa es la sensación que da. Entonces, esto también cuando uno diseña políticas públicas, si yo quiero mostrar que no hay mayores problemas, que el PBI está muy bien, que la población asalariada también está muy bien, sirve para mostrar un mundo. Pero hay que recordar que si la PEA es 17 millones y los asalariados 3 y pico millones de personas, estos no llegan ni siquiera al 20% del total de las personas que laboran. Es decir, estamos hablando de una burbuja al interior de la sociedad peruana. Dentro de estos 3 millones de personas que tenemos en planillas o con cobertura de derechos, veamos cómo es que están distribuidos. Vamos a encontrar al privado general, que es esta línea amarilla, ven cómo caen, pero luego fácilmente se recupera. Acá vemos el de la microempresa, el que está con la línea roja, cae mucho al inicio de la pandemia, pero también se recupera. Luego vamos a encontrar, esta es la variación de la PEA, ¿no? Sigue en 112, sigue muy baja, y aquí están estos indicadores en verde de cómo es que la PEA continúa en caída. Entonces, este es el panorama. ¿Qué vamos a hacer con las contrataciones del Estado? ¿Qué vamos a hacer con estas megaobras que son las que nos indican es donde estamos gastando mayor dinero? ¿Cuál es el componente de la población laboral del sector privado que tiene que sacar adelante el país? ¿No? Porque si bien el Estado ha crecido de una manera increíble, de 7 millones a 50, de 7.000 a 50.000 contratando personal y servicio, hay también toda una crítica a la calidad de las actividades y los servicios que está brindando, sabiendo que por concepto teórico quien genera el empleo es el sector privado, y este apenas cubre el 20% o menos de la población que está chambeando, para que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, este es el panorama que yo quería presentarles para poder engarzar la discusión sobre los diferentes aspectos que Jorge Abel y eventualmente Karen quieran llevarme a comentar. Gracias, Delia. Y te agradezco ponernos a todos los amigos que ya se están conectando en contexto, porque es importante entender cómo funciona el tema del presupuesto, la ejecución, y no solamente la ejecución la tiene Lima, como hay algún cierto sector de la población que dice, bueno, todo es Lima, el Perú no es Lima, pero efectivamente para eso existen los gobiernos regionales, quienes también manejan su presupuesto, y efectivamente, si no lo ejecutan, cómo es la planificación y cómo vienen ejecutando año a año el presupuesto y el canon también en algunas regiones que tienen para distribuir las riquezas. Sobre esto, El 40% del presupuesto se está ejecutando en los niveles de gobierno municipales y regionales, ¿no? Y estamos hablando de un presupuesto inmenso, un presupuesto que ha crecido en los últimos 20 años en un 555%, ¿no? Entonces, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando, cuando uno ve en papeles, que nos encontramos ante un país donde pareciera ser el problema de la plata para la gestión del Estado no es tan grave, por cuanto los reportes que nos viene dando tanto el INEI como el BCR sobre crecimiento y mantención de los ingresos a través del PBI se mantienen constantes, ¿no? ¿y cómo consideras que esto va a impactar? Porque seguimos con el tema del COVID, todavía no hay vacunas al 100%. También el tema de la recaudación tributaria, según el portal institucional de la SUNAT, ha ido
digamos, teniendo un impacto negativo. Las empresas también de alguna manera están quebrando, otras, como tú has señalado, se están estabilizando. Esto no va a impactar en la recaudación tributaria de este año 2021 y 2022, sobre todo cuando uno ve en las noticias que la inversión va a depender de quién va a ser elegido este 6 de junio, si se va a tomar por el señor Castillo o la señora Fujimori. La gran recaudación tributaria, cuando uno ve los desagregados, proviene del sector exportador, de la gran industria, tanto de la industria extractiva como de la agroindustria, ¿no? O sea, uno encuentra ahí porcentajes muy fuertes que por el tipo de actividades que desarrollan, todas plenamente formales, son los que contribuyen con fortaleza al erario del Estado peruano. Donde seguramente van a haber problemas es a nivel del sector informal. El sector formal se le descuenta por planillas o por el recibo, o sea, ahí se mantienen. Esos 3.500.000 personas que son formales continúan contribuyendo de igual manera. Vamos a tu pregunta del tema de la pandemia. ¿Por qué coloqué yo la población laboral y por qué la mezclo con el tema de las contrataciones del Estado, ¿no? Porque fíjate, estamos en la pandemia atroz a nivel mundial y nuestro país siente una carencia fortísima, sobre todo a nivel de los servicios de salud. Y acá viene la primera reflexión. Del 100% de los 17 millones que trabajan, solamente 3.500.000 contribuyen, ¿no? Entonces, acá hay un problema bastante serio. Para mí, quien fuera el presidente o la presidenta de la República tiene que tener muy en consideración estas cifras y la reforma laboral o el ajuste de la norma laboral o la mejora de la norma laboral, como les guste llamar, tiene que ser serio. O sea, ya hemos visto que no podemos ir a ningún lado con esta composición de 80% formales y el 20% por el informales, perdón, 80% y 20% de carácter formales. O sea, ustedes llévenlo a su vida cotidiana. Es imposible mantener a 10 personas cuando solamente 2 están trabajando, ¿no? Y además esos 8 restantes quieren exactamente los mismos servicios que los únicos 2 que trabajan. Y si no se les da, porque son servicios como el de acceso a la salud, a los que tenemos derechos todos, pues se habla de brecha, se habla de mala administración. Pero si estamos ante un sistema que no ha venido recibiendo la contribución de aquellas personas que trabajan de manera formal o de manera informal, entonces, para mí, una gran política pública que se tiene que desarrollar es qué vamos a hacer con la norma laboral. Es evidente que la norma laboral, yo acuñé hace muchos años una idea. A la norma laboral la hemos vuelto algo así como un vestido de pasarela, de alta moda italiana, que solamente podemos verla pasar, pero no podemos utilizarla porque no calzamos en esas medidas. Y cada vez nos fascinamos mucho más y hacemos cosas más lindas, pero para otras realidades, ¿no? Entonces, acá en el Perú tenemos que afrontar, dentro de estas personas que trabajan, el INEI ya no habla de personas en planillas, en sus últimos reportes habla de población ocupada. Ahí tenemos un colchón de 6 millones de personas que son independientes. Y cuando hablamos de independientes, no estamos hablando de Jorge Abel, abogado independiente, no estamos hablando de Karen, árbitro independiente, no, 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 no. Estamos hablando de la peluquera, del gasfitero, del jardinero. Allí tenemos millones de personas que son los que realizan actividades de oficio. No solamente estamos hablando de los profesionales, entonces hay que diseñar políticas públicas que atiendan a este sector de la población. Y finalmente, ¿por qué es importante ver en qué cosa estamos gastando? Porque en esa lista de gastos que les puse en la lámina número 3, se pueden apreciar que están las grandes mega obras donde se viene cuestionando precisamente la licitud de las mismas y aparte de ello, la utilidad de las mismas. Descontando los temas de los grandes metros para las ciudades,
Las otras obras, pues me imagino, tendrán que ingresar en una fase de evaluación, especialmente la gran refinería de Talara, ¿no? En un momento en el que el mundo está migrando a lo eléctrico y al litio, y allí tenemos grandes yacimientos que pueden ayudarnos a salir adelante, ¿no? Perfecto, Delia. Y hablemos sobre las políticas públicas, pero es importante hablar sobre el modelo económico y sobre todo la Constitución, quien ha promovido pues la inversión a lo largo de los últimos 20 años. ¿Es necesario cambiar la Constitución o sobre todo este modelo económico, el capítulo que regula la Constitución política sobre la economía en nuestro país para viabilizar, digamos, la agenda política? ¿Te parece? ¿O creo que habría otras prioridades que atender? Mira, en primer lugar, los colegas, los ciudadanos deben de recordar que nosotros somos un Estado social de derecho. Entonces tenemos un modelo constitucional que comienza en el primer artículo señalando que la persona humana es la que está adelante, al medio, en el centro de toda la estructura del Estado. Y es por ello que en el siguiente artículo, en el número 2, se reconocen todos los derechos que le competen a la persona humana y que también son aplicables a la persona jurídica, ¿no? Entonces, nosotros ya somos un Estado social de derecho, que tiene reglas y que tiene pautas. Ahora, la Constitución es uno de los tantos documentos que podemos tener. ¿El Perú solamente se rige por la Constitución? No. El Perú es un Estado que existe también en el mundo y se interrelaciona con los sistemas a través de los tratados. El Perú es suscriptor de los tratados en derechos humanos, de todos los que puedan existir sin restricción, y también tiene sujeta la supervisión hacia el país a todos los tribunales y cortes. ¿Como cuáles? Como la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, la Corte Penal de Roma, el Organismo Mundial de Solución de Controversias de la OMS, estamos sujetos al Tribunal Andino de Justicia, estamos sujetos a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, estamos sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así por el estilo, estamos también sujetos a la supervisión que hemos creado a través de los tratados de libre comercio. Es decir, de que el Perú no solamente regula hacia adentro, sino también hacia afuera sus obligaciones como Estado. Entonces, así tú cambies el texto de una constitución, los tratados no los puedes cambiar, porque los tratados continúan, están vigentes, existen más allá, y el mundo en los últimos 20 años ha ido generando toda una articulación internacional precisamente para evitar que los cambios en los gobiernos generen también cambios en las condiciones dentro del cual este mundo globalizado se desarrolla y compite. En consecuencia, para mí, si tú vas a modificar una constitución, pues no podrás dejar sin efecto rápidamente los tratados y los convenios. Muchos de ellos no admiten regresión, otros admiten que tú te salgas, pero después de un procedimiento que dura de 1 a 3 años en algunos casos. Pero ojo, cuando tú te sales, la jurisdicción de todo tratado, de toda comisión, de toda relatoría, de todo mecanismo de solución de controversias, va a mantener jurisdicción y competencia hasta el día en que se hace efectivo. Entonces, supongamos que queremos salirnos de todos los tratados y esto lo hacemos en el 2023. Hasta ese momento se mantendrá toda la obligación. Además, como país, pues te volverás un paria porque son estos tratados internacionales de respeto de derechos humanos, de respeto de reglas de controversia, de respeto de norma medioambiental y laboral, las que regulan hoy en día el comercio mundial. Hay mucho desconocimiento sobre esa materia. Y en esa línea, porque, por ejemplo, hemos escuchado, creo, la mayoría de las declaraciones del candidato, el señor Castillo, quien refiere, pues, que inclusive está en su plan de gobierno, no tiene
y por lo que se ve y se interpreta, efectivamente, las cortes internacionales de arbitraje, por ejemplo, desaparecerían, porque para su entendimiento esto genera corrupción, que el arbitraje, digamos, no es un buen mecanismo eficiente, y se olvida de lo que tú bien has señalado, los tratados internacionales, donde efectivamente entre estados o entre inversionistas se crea pues estas cortes internacionales donde ya un tribunal decidiría si efectivamente incumplir un tratado, incumplir un contrato generaría o no una indemnización. ¿Qué opinas sobre estos planes de gobierno, puntualmente del señor Castillo, que buscan eliminar estas cortes? Del Poder Judicial también se habló mucho de los jueces que ya no van a ser elegidos de manera pues mediante un proceso, sino ya los va a elegir el pueblo. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Mira, en la actualidad, uno de los candidatos pues plantea retirarse de las cortes. Eso será posible en un mediano plazo. No basta con la decisión de quien conduce el Poder Ejecutivo para que eso se haga. También del otro lado, en algún momento he escuchado voces que piden sobre todo el retiro de cortes con competencia en derechos humanos, pero el mundo hace 100 años que está trabajando precisamente para evitar la arbitrariedad. Y en los últimos 30 años, y concretamente en los últimos 20 años, la cohesión mundial es que hoy en día la democracia no se mide por elecciones. Hoy en día la democracia tiene vectores de cumplimiento, que son los derechos fundamentales. Y por eso que existen las cortes. La Corte Internacional de la Haya es la corte tradicional que resuelve las controversias entre Estados. Sin embargo, la Corte Internacional de Arbitraje es la que resuelve desde siempre los casos comunes de naturaleza comercial, ¿no? Y las cortes en derechos humanos ya no solamente se quedan en ese contenido, sino que el Perú es suscriptor del tratado que conforma la Corte Penal de Roma, que tiene competencia subsidiaria cuando tú en tu país como Estado no has respetado las normas en derechos fundamentales, por determinado tipo de delitos se te lleva allí. Entonces, el sistema viene trabajando muy fuerte. Lo que tienen que hacer los gobernantes es más bien a ponerse más a la moda, actualizarse un poco. Hoy en el mundo se habla de todo lo que es Business and Human Rights, que en el Perú se ha traducido como empresas y derechos humanos, es decir, de que lo que se tiene que hacer es cautelar que la actividad económica que se realice tenga en cuenta tres cuestiones: la de proteger, prevenir y remediar. Es el Estado el que tiene que dar las condiciones para que se desarrolle una determinada actividad económica. Es la entidad que desarrolla la actividad la que tiene que hacer la tarea de prevención para remediarla o en todo caso evitar que esto ocurra. Y si hay algún tipo de afectación, no es de que no realizas la actividad, sino que tienes que remediar o tienes que reparar o tienes que indemnizar. Entonces ya el mundo está pensando en todas estas cosas que hoy se colocan sobre la mesa como gran novedad en un plan, pero ya también el mundo ha establecido salidas uniformes para todos los estados. Aquellos países que han querido dejar sin efecto las normas o afectar los contratos, lo que han tenido es una serie de resultados adversos en el sistema internacional. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página del CIADI y van a encontrar una serie de casos perdidos por Argentina, ¿no? Por el tema de los bonos, por el tema del corralito financiero. Podemos ir a la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya y vamos a encontrar fallos sancionadores contra Ecuador por haber expropiado de una manera inadecuada lo que era la actividad petrolífera en la zona del Agua Azul. Y otro tema que olvidan también los que hacen las propuestas políticas es que el mundo va desarrollando muy rápido en el derecho internacional y hoy en día las cortes nacionales están asumiendo competencias para tratar asuntos y aspectos que antes tenían que llevarse
a una corte internacional, sea jurisdiccional o arbitral. Tenemos mucha experiencia tanto en juzgados de Londres como de Suiza y recientemente en Estados Unidos. Entonces, el, el, el funcionamiento del mundo hoy en día está muy interconectado precisamente para evitar que alguien quiera hacer lo que realmente se le ocurre, ¿no? El mundo quiere marchar organizado y con respeto de derechos, y el respeto de derechos es a todo, a la persona, y dentro de los derechos fundamentales está el de propiedad. Perfecto, Delia. Y retrocediendo un poco al aspecto de las contrataciones del Estado, ¿no? Porque parte de la gestión pública, parte de las políticas públicas se materializan y se concretan a través de las compras públicas, las compras de bienes, servicios y obras en tiempos de pandemia donde la reactivación económica es clave para superar esta crisis. Eh, pero hay algo que se discutía en otros foros, en otros congresos, que es la falta de competencia y los proveedores. Tú hablabas de un 80% de informales y 20% de formales. Ahora, dentro de esas empresas que son formales, tributan, son pocas las empresas y te pediría cuál es tu impresión al momento de que la empresa decide contratar con el Estado, la empresa que vende oxígeno, la empresa que vende materiales pues de primera necesidad o servicios u obras, y son cuando uno entra al SEACE o cuando uno ve el seguimiento de una licitación pública o un concurso público, se da cuenta que los proveedores cada vez son menos y la calidad del servicio, del bien o de la obra entregada efectivamente se ve cuando ya estamos en ejecución. ¿Por qué se adjudica a proveedores o los proveedores que tenemos, digamos, por qué no es atractivo el día de hoy contratar con el Estado? Y los valientes que contratan con el Estado, bueno, se enfrentan también a un sistema que pareciera un poco burocrático. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Como la idea es hablar no solamente con una visión jurídica, sino también con una visión de sociedad, que eso es la política, te comento que una de las actividades que realizo es la de coordinadora de la maestría en solución de conflictos. Y el año pasado, el 2020, se graduaron 22 alumnos de maestros y todos con trabajo de la realidad peruana. Ahora tengo 28 en trámite. Eso me permite conocer de primera mano una serie de situaciones que ocurren en nuestro país. En primer lugar, ¿qué cosa es lo que está pasando? El que gana la elección en la municipalidad o en el gobierno regional no suele ser una persona que tenga una convicción democrática, ¿no? Tenemos una desorganización muy fuerte. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Algunas de estas personas, no quiero dañar la reputación de nadie, algunas de estas personas utilizan la carrera política, utilizan la función pública para incurrir en actos de corrupción, ¿no? Entonces, allí donde se comienza a ver a nivel nacional el destrozo de lo que son las formas de una adecuada contratación. Se hacen los pedidos de bienes y servicios a pedido. Se comenta mucho a nivel nacional que el diezmo es la práctica. Se comenta mucho que se mal utiliza el arbitraje para que un bien que debería costar como uno termine como costando como 4 o como 5. Y que todo eso se va lamentablemente en actos de corrupción. Como les digo, no quiero generalizar, es una conducta que uno encuentra a lo largo y ancho del país, ¿no? Que construyen el estadio municipal, que construyen el local comunal, que se construye un puente, que se construye una carretera. Entonces, acá hay mucho del tema humano que está accediendo a la función pública, ¿no? Ahora, tú ves que el Estado ha crecido de una manera increíble, de gastar 7.000
millones, ahora gasta 50.000 millones. Y cuando tú entras al desagregado de los sueldos, sobre todo en el Poder Ejecutivo, te vas a encontrar que toda la capa de la alta dirección, ministros, viceministros, secretarios generales, jefe de gabinete, estamos hablando con un rango salarial de unos $10.000 mensuales de ingreso, ¿no? Y más abajo también tienes una capa muy fuerte de asesores con salarios que van de 5.000 a 7.000. Eso te permite que tú como Estado puedas desarrollar una política de captación de funcionarios que realmente puedan trabajar y destrabar todos estos problemas que existen en la actualidad. Ahora, pero pareciera ser también que el Estado tiene un problema en lo que es la contratación, sobre todo de servicios, porque uno cuando entra aquí a esta lámina que yo les pasé y les dije, presten atención, en bienes y servicios el Estado está gastando 35.440 millones. Y ahí es donde entran todas las consultorías, ¿no? Entonces, como que la riqueza que hemos ido generando, los ingresos que tenemos, se gastan de una manera desorganizada. Hace falta una mejor planificación, contar con mejor personal, y los ingresos permiten que tú puedas contar con personal altamente calificado, ¿no? Y que los puedas destacar y que puedas tener personal rotativo de los ministerios que vayan a apoyar a las regiones y a los municipios. Ahora, otro tema, ¿por qué postulan poco? Hay una cosa que se llama la Contraloría General de la República, que se ha vuelto así como el supraorganismo. Es el que te dice qué cosa tienes que hacer con lo técnico, con el procedimiento, hace el acompañamiento, pero eso no cierra la ejecución posterior. Sus opiniones tienen el carácter de prueba vinculante, es decir, de que automáticamente se abre una investigación al funcionario. Eso hace que muchas personas no quieran contratar con el Estado, ¿no? Porque saben que es una fuente de problemas. Y bueno, la propia Contraloría nos ha dicho que en la corrupción tiene una gran presencia y se pierde demasiado dinero, pero el remedio tiene que ser un remedio apropiado, adecuado. No puede ser uno que en vez de sanarte y te permita trabajar, lo que hace es te sana pero te deja paralizado, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos y hay que entrar a trabajar en esos niveles. Yo espero que quien gane el Poder Ejecutivo actúe con sensatez y convoque, porque esté en condiciones de poder hacerlo, a personas, a jóvenes de muy buen nivel profesional que ayuden a manejar toda esta cosa pública que tiene grandes recursos. Y en esa línea, Delia, una de las partes que se ve al día de hoy en una fotografía y analizando cómo vienen ejecutando cada entidad, los ministerios y sobre todo los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, que tienen presupuesto, ¿no? Pero no planifican, no ejecutan su proyecto y cuando ya llega diciembre y tienen que devolver ese presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, del 24 de diciembre hasta el primero de enero empiezan a ejecutar en el 20, el 30%, inclusive en algunas entidades el presupuesto. Y efectivamente esas compras tendrían pues ciertas irregularidades y cuando uno ve la ejecución de ese contrato, pues realmente termina en controversias. Mira, ¿Cómo, cómo la, generamos una fórmula para corregir esto? la ejecución del gasto, sobre todo a nivel de gobiernos descentralizados, es de terror, ¿no? Es bajísima, se está devolviendo al Ministerio de Economía gran parte de los montos asignados para ejecución de bienes y servicios. Entonces, ¿para qué se está usando el dinero público? Para pagar sueldos y consultorías. Y ese no es el objeto del Estado. El objeto del Estado es hacer que se desarrollen los servicios y generar la infraestructura que te permita un desarrollo, pero cuando uno ve el desagregado, te vas a encontrar que el Estado se ha vuelto en un gran empleador,
¿no? Ha crecido 500 veces, ¿no? Ha crecido 5 veces y los servicios los ciudadanos sentimos que cada vez son más deficientes, ¿no? Entonces, para mí, nuevamente, aquí sí hay una actividad muy fuerte que hacer, que se empezó y se dejó de lado, que es la creación de la carrera del servicio público. Curiosamente, cuando se crea Servir, los primeros en poner la exoneración a la incorporación a la carrera pública son el BCR, son el Poder Judicial, son el Congreso. O sea, todo el mundo empieza a salirse, nadie quiere ser servicio público. Todos quieren ser decreto legislativo 728, todos quieren ser funcionarios públicos sujetos al régimen de la actividad privada. Entonces, ese es un tema que también se tiene que evaluar. O sea, no podemos estar con esos desniveles que tú tienes, sectores con muchísima población laboral, como es el del salud, el educativo, y ahora que tienes a otro tipo de sectores como medioambientales, aunque allí los niveles salariales están mucho mejor y tienes una gran desigualdad. En cambio, si tú vas a un escalafón, tú eres abogado 1 o nivel 3, ganas lo mismo en donde estés, ¿no? En cambio, acá se prefiere apostar por el régimen laboral de la actividad privada, trabajando en una institución pública para tener tus 12 sueldos, más tus gratificaciones, encima acceder a negociación colectiva. Entonces, también esa es corrupción, pues, Jorge Abel, ¿no? Entonces, hay que hablar las cosas claras y ponerlas sobre el tapete. Perfecto. ¿Y crees que la agenda política del nuevo gobierno, los candidatos ya nos han dado más o menos el lineamiento en los debates bueno, el único debate que tuvieron, pero para ti, ¿cuál sería la prioridad, la agenda política que tendría que iniciarse apenas asuma el mandato el nuevo presidente de la República? Para mí hay un gran problema. Una democracia no puede funcionar si es que no hay acceso a la solución de controversias, si es que no hay acceso a la justicia. El Poder Judicial tiene dinero, el Poder Judicial tiene recursos, pero no funciona. Los sistemas son absolutamente obsoletos. Consecuencia, la protección a la población vulnerable, por ejemplo, en tema de alimentos, está abandonada. La población que está privada de libertad en un 40% carece de sentencia. Los casos pequeños como arrendamientos, deudas, se vuelven prácticamente incobrables. Consecuencia, para mí, la gran reforma que se tiene que comenzar es la del sistema judicial para tener un buen mecanismo de solución de controversias con la utilización de los mecanismos alternativos, ¿no? Porque si no, nada de esto funciona, todo permite la impunidad, te hacen un juicio penal, dura 15 años, te hacen una demanda civil, dura 15, entonces, y como estamos viendo que el principal problema del país es la corrupción, tienes que apuntalar eso, esa es una reforma de base, pero de manera inmediata, las políticas públicas tienen que ir para mí muy rápidamente cómo se va a hacer para cerrar la brecha de acceso al Internet, para que los alumnos puedan acceder a la educación. Entonces, este tema de la cobertura de Internet es algo que se puede trabajar muy rápido. Cuando se ha concesionado en los últimos años los servicios de telefonía, se pactó un tema de cobertura a nivel nacional del Internet. Eso tiene que ajustarse, eso es muy fácil de realizar y se puede hacer en muy poco tiempo. Los niños y adolescentes de nuestro país necesitan estudiar. No vamos a ser un país viable con chicos y chicas que no atienden el colegio. Entonces, para mí, ese cierre de la brecha, ese permitir que los chicos vuelvan a trabajar. Y el segundo tema es el tema de la atención en salud vinculado al empleo. La gente tiene que volver a trabajar y para volver a trabajar la gente tiene que estar vacunada. En consecuencia, allí tienen que afinarse, ponerse las pilas y empujar vacunación y generación de empleo. ¿Por qué? Estamos viendo que el desempleo está rozando el 15% en nuestro país. Lean los últimos reportes del INEI, ¿no? Y el desempleo nuevamente es fuente de una serie de problemas que van. Las personas se han gastado los fondos de la AFP.
primero los ahorros y ahora hasta la CTS. Entonces estamos generando una precarización del individuo que tenía ahorro para otro momento de la vida, como es la tercera edad, cuando ya se jubile, por esta pandemia. Entonces, para mí es fundamental educación con generación de empleo, pero todo eso está amarrado a una celeridad en el proceso de la vacuna, que es imperdonable que nuestro país, siendo un país con recursos y con dinero, no haya comprado las vacunas, porque ahora estamos recibiendo de este programa Sinovac, si mal no recuerdo, pero es un programa de apoyo para los países pobres. Y nosotros no somos un país pobre, ¿no? Entonces, hay que apuntalar, comenzar con eso, y yo creo que lo más importante es que gane quien gane, hay que aprender a concertar y aprender a conversar. Y otro tema, Jorge Abel, no elegimos a un emperador ni a un zar, elegimos a una persona que conduce el poder ejecutivo. Y volviendo a tu pregunta constitucional, el Perú es un país que se gobierna por acuerdo entre poder ejecutivo y Congreso. Tenemos el sistema de checks and balance, o sea, el sistema de control, además con organismos constitucionalmente autónomos que supervisan el accionar del Estado. Y el punto también importante que se viene dando es la corrupción y cómo enfrentamos la corrupción a través del Poder Judicial y el arbitraje. ¿Tú consideras en tu experiencia eh, que el arbitraje es un buen mecanismo que se debe mantener o digamos las controversias que tiene el Estado, los contratos, se deben resolver a través del Poder Judicial? Eso sería arriesgado decir como una política pública, vamos a desaparecer el arbitraje internacional, el arbitraje nacional y todos estos mecanismos Poder Judicial, cuando nuestra realidad del Poder Judicial es un poco desalentadora. Y el tema del reto también te quería consultar, el reto de la era digital. ¿Cómo ves esto para agilizar estos mecanismos de los procesos judiciales y también del arbitraje? Mira, el Poder Judicial no marcha. El Poder Judicial no marcha. Uno entra a ver las estadísticas. Yo te invito a que visites la página del Centro de Estudios del Poder Judicial y no tienes en primer lugar un consolidado de cuántos casos hay en trámite. Entras y encuentras 400 hojas Excel que te detallan por zona judicial y por cosas. O sea, tú no puedes decir, hay 4 casos del esto, 20 del otro. No hay un sistema. En consecuencia, desde allí ya se nota la falta de una política pública centralizada. Dos, yo no conozco de los casos emblemáticos de estos que se ven en la prensa y que son materia de titulares, no conozco mayores sentencias condenatorias. No conozco mayores sentencias condenatorias. Un juez y un fiscal se lucen no por la acusación ni por la prisión preventiva, se consolidan con la sentencia en un proceso justo. Yo no conozco. De lo que uno escucha de los usuarios comunes y corrientes, cuando tienes un problema te dicen, mira, ¿cuánto te quiere dar? Ya, acepta, chapa, ya, te quiere devolver la casa pero no te quiere pagar los 2 años, no importa, el juicio te va a durar 5, acepta. Esto es lo que se escucha todos los días. Consecuencia, las mujeres que van a pedir alimentos, porque son mayoritariamente las mujeres que van a pedir alimentos, ¿no? Para la primera audiencia, ¿cuánto pasa? ¿6 meses? ¿1 año? No, a nivel laboral, te despiden. Conozco un caso con nombre y apellido. Despedida, mujer embarazada, en enero de este año. O sea, despido nulo de cajón. Fecha para la primera audiencia, mayo del próximo año. 15 meses, 16 meses después. Entonces el Poder Judicial tiene problemas. Y yo admiro el Poder Judicial. Hay muchos jueces por los que uno se saca el sombrero, pero el sistema no funciona porque las normas están mal hechas y los abogados que malutilizan el proceso no son adecuadamente sancionados. Yo no sé por qué no se multa a un colega que evidentemente
está obstaculizando el proceso. Desde esa perspectiva, el arbitraje ha venido siendo la vía por la cual tanto públicos como privados han optado para resolver de una manera adecuada sus controversias. En los últimos 2 años el arbitraje se ha visto seriamente afectado porque se dice, aún tampoco hay condena, que habría existido un grupo que utilizó este procedimiento, ¿no?, para incurrir o justificar ciertas medidas tomadas con la corrupción como norte. Pero eso no daña la figura del arbitraje ni de las figuras como la conciliación o la mediación. Es allí hacia donde tenemos que ir. Y finalmente, el tema de la tecnología. Yo, como digo, soy una tía tecnológica, obligada, porque acá en casa mi esposo y mi hijo son ingenieros, entonces yo, así no quiera, he tenido que entrar desde siempre a la tecnología. Con la tecnología se puede hacer todo menos darte un abrazo, Jorge Abel. Consecuencia, ahora nosotros con esta pandemia hemos aprendido que con la tecnología se puede todo. Y tenemos que impulsar la mediación y la conciliación muy fuerte. No concilias y vas a juicio, pues cuando vas a juicio, lo mínimo es lo máximo. Y multa triple, quíntuple para el abogado, ¿no? Que sabe. Hay la suficiente cantidad de plenos jurisdiccionales como para conocer cuáles son los criterios de nuestra Corte Suprema en la gran mayoría de disputas. Consecuencia, yo pienso que hay que ajustar por allí, hay que ir. Y ojo, las grandes reformas, que yo la puse adelante, la del Poder Judicial, es una reforma que se tiene que comenzar al inicio de un periodo presidencial, al comienzo, porque no dura un mes ni 2 semanas, dura un buen trecho, ¿no? Y nuestras normas son muy antiguas, estamos en una situación en la que hay que hacer un gran proceso de desahogo de todo lo que está en trámite para poder cumplir realmente con el objetivo de atender a poblaciones vulnerables, ¿no? Y ahí yo reitero nuevamente, el tema de los alimentos es pasmoso. Allí tiene que haber un cambio, tenemos que ir como en otra legislación latinoamericana. Tú presentas la demanda de alimentos y tú dices cuánto pides y automáticamente se te ordena ese pago. Y es el demandado el que tiene que demostrar que sus ingresos son menores, que no puede hacerlo, pero no te están haciendo a ti como mamá, que reitero es la que normalmente reclama los alimentos, esperar 6, 8 meses para que te manden el oficio, para que hagan la pericia económica, para que den la sentencia. O sea, hay que hacer cosas y hay mucho que se puede realizar. Hacen falta ganas, convocar gente competente. Yo pienso de que ahora que hay tanta crítica a lo que hemos avanzado, nosotros hemos sido la generación del rescate, la generación que se ocupó de sacar el país. Ahora es un país que tiene recursos, que tiene dinero, es mucho más fácil criticarlo. Entonces ahora toca a estas nuevas generaciones trabajar esas reformas de nuevo nivel, de nuevo piso, para continuar haciendo del Perú un país viable, donde la gente es emprendedora y donde la gente había subido mucho en su nivel adquisitivo. Lamentablemente hemos retrocedido 10 puntos de pobreza. Entonces, hay que trabajar contra eso, hay que promover y hay que hablar claro para desmitificar los conceptos y las cosas para quienes van a gobernarnos. Delia, el tiempo nos va ganando, pero no quisiera irme. ¿Qué opinas? Sería el tema de la corrupción? ¿Cómo luchamos contra la corrupción a puertas ya del bicentenario? Y digamos, si para luchar contra la corrupción es necesario solamente modificar normas, crear más normas, o este es un tema de personas donde el futuro mandatario, que tiene que evidentemente tener su equipo técnico para viabilizar la gestión pública. La corrupción es un tema de personas, es un tema de leyes, y qué tan importante es generar una cultura de meritocracia en los funcionarios públicos que son claves para que el interés general se cumpla. La corrupción parte en primer lugar de un tema de personas. Y son las personas las que hacen las normas, en las que generan los enredos para utilizarse de los resquicios, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con las personas. Yo creo mucho en los jóvenes
Pienso que estos tienen que ser convocados al sector público para llevar adelante las grandes reformas que hacen. Hay experiencias foráneas muy interesantes, la transparencia, qué están haciendo, cómo están haciendo. Solamente un ejemplo. Estamos discutiendo compras millonarias por vacunas y servicios médicos y hemos visto en el documento que les presenté que uno de los grandes proveedores es la Organización Panamericana de la Salud y es Salud. Secuencia, allí todo tiene que ser transparente, allí no puede haber contrato de gobierno a gobierno oculto, no puede haber contrato a través de organismo internacional oculto, no señor. Todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser transmitido, ¿no? El el ojo del amo engorda al caballo. En este caso, el ojo del ciudadano evita que se incurran en actos de corrupción. Yo mantengo fe, espero de que se puedan corregir estas cosas. Nuestro país tiene recursos y tiene una población maravillosa, tiene a un sector profesional muy bueno, muy formado, tenemos a personal técnico también de primera. Consecuencia, tenemos las condiciones para poder salir adelante. Lo único que está mal es el ánimo de la gente, porque yo no sé por qué razón todo el mundo ahora está abocado a ver el vaso o vacío o roto cuando estamos con un vaso medio lleno y lo que hay que cambiar es la actitud y no dejarse desmoralizar por unos cuantos pilletes que han estado aprovechándose de los cargos en el sector público y malutilizando los recursos que todos nosotros generamos, ¿no? Claro, y que lo hemos visto en algunos reportes periodísticos, por ejemplo, del gobierno regional de Junín, que bueno, sin duda nos llamará la atención para elegir este 6 de junio. La idea de este conversatorio es dar a conocer las partes técnicas, jurídicas, sobre las propuestas que son importantes analizarlas. El tiempo ha quedado corto, Delia, seguramente vamos a seguir conversando esto. Y te pediría las palabras de cierre con miras a un elector que todavía sigue indeciso, que en la primera vuelta hubo una ausencia de más de 7 millones de personas que no fueron a votar y tal vez ese contexto nos llevó a esta situación actual. Pero ya volteando la página, ¿qué le dirías a ese lector que se siente un poco desconfiado con el gobierno, con el Estado, en general también un poco temeroso? Miren, la experiencia de vida de sus padres y de sus abuelos es lo que marca lo que somos. Nosotros en los 90 teníamos un país que había atravesado una inflación absolutamente increíble. No teníamos luz, teníamos agua por ratos, vivíamos en una situación muy, muy desastrosa. Nuestra generación empezó por trabajar y por trabajar. Y nos dedicamos a hacer este país, con todos los defectos que pueda tener, pero es un país vivible, es un país donde la gente no se muere de hambre en las calles, es un país donde uno puede hacer con libertad lo que más le plazca. Hemos visto cómo en los últimos tiempos actividades como la gastronomía, el arte, el cine, las cosmetólogas, los técnicos, todos han tenido oportunidad de trabajo y se han ido generando sus propios espacios. Y ahora toca que ustedes piensen en que es necesaria la construcción del segundo piso de ese país, mejorándolo todo, haciéndolo mucho más acorde a los requerimientos del siglo XXI. Pero no hay que desacreditar ni de desmerecer lo que tenemos. Hay que pensar muy bien. Yo soy muy crítica conmigo misma y con la gente de mi generación porque nos dedicamos a trabajar y quisimos ocultar el dolor de lo vivido y no lo compartimos con nuestros hijos ni con nadie. Nos decidimos a mirar el futuro, a hacer el Perú un país viable y ahora como que se reprocha de que todo está mal y no es así. Hay que recuperar la esperanza, la fe y poner la fuerza con honestidad por delante. Mucha fe entonces para esta segunda vuelta. Creer, Estamos seguros creer en nosotros mismos, Jorge Abel. Creer en usted, usted como joven y todos los de su generación tienen que creer en ustedes y que tienen que sacar el país adelante. todos juntos, creo que todas las generaciones y cada ciudadano
con miras a un Perú bicentenario sin corrupción, con más trabajo y sobre todo con transparencia, que es, creo yo, la palabra clave en las contrataciones y sobre todo en el arbitraje, así como el Poder Judicial. Bien, Delia, te agradezco nuevamente el tiempo a todos los amigos que nos han acompañado en esta hora del programa. Y bueno, para comentarles que el próximo domingo estaremos con Silvia, quien es secretaria de la Cámara de Comercio de México, conversando sobre arbitraje internacional. Delia, te agradezco mucho y bueno, los mejores deseos para ti siempre. Muchas gracias. Me has sacado de mi zona de confort, que es lo jurídico, pero te agradezco. Gracias, Delia. Seguiremos conversando y a todos los amigos, hasta el siguiente domingo en La Voz Pública. Buenas noches. Buenas Cuídense. noches.